Un hombre lleva al hospital a su hija después de que ella sufrió un accidente y la deja junto a su esposa para que sanen, pero después de quedarse mucho tiempo esperando le terminan diciendo que nunca vino acompañado y entonces se le empieza a sospechar que algo raro está pasando. Por eso hoy, Fractura. La película empieza con nuestro protagonista Ray discutiendo con su esposa Joan y luego de estar a punto de tener un accidente, su pequeña hija Perry empieza a aburrirse por estar contando vacas, así que su padre la entretiene con canciones de Peppa Pig. La cuestión es que en un momento a la niña le entran ganas de hacer pipí y por eso llegan a una gasolinera. Mientras ellas se dirigen al baño, Ray se encarga de hacer algunas compras demostrando que también tiene algunos problemas con la bebida. Entonces estaban a punto de volver a partir hasta que Perry empieza a chillar porque perdió su maquillaje y entonces Joan regresa al baño para buscárselo al mismo tiempo que Ray hace la búsqueda en el vehículo. Por su parte, la niña descubre un globo de helio y enseguida se encuentra con un perro que se acerca a ella con la intención de hacer amigos, pero como la niña parece que le gustan más los gatos, se aleja asustada gritando por ayuda a su padre. Así que Ray intenta espantar al perro mientras la niña sigue retrocediendo hasta quedar casi al borde de un pozo, pero cuando el hombre consigue alejar al animal al final, su hija termina de caer y por eso intenta salvarla con una atrapada de béisbol y de repente todo se pone negro. Y luego vemos a Ray abriendo los ojos después de haber caído en un lugar muy peligroso y en eso aparece Joan llorando por su hija y después le reprocha a su esposo por no haberla cuidado bien, hasta que el hombre se la termina sacando de encima, pero enseguida vemos que al final la niña parece estar hecha de goma. Mi amor, mi amor. Entonces Ray se acerca a su hija para llevársela y así descubre que ella solo se rompió el brazo y por eso se vuelven a subir al vehículo para llevarla rápidamente a un hospital manejando como un temerario, aún después de haber vivido una situación muy arriesgada. Pero cuando terminan llegando al hospital vemos que se encontraba muy repleto y en eso no podían atenderlo urgentemente, y después de que Joan lo impulsa a intentar apurar las cosas, Ray termina descubriendo que lo único que debía hacer era anotar el nombre para registrarse. Luego el hombre regresa a esperar junto a su familia y entonces Joan le pide disculpas por haberlo regañado y enseguida se queja de un dolor de cabeza. Por eso Ray sale a buscar algo para su esposa mientras observa cómo trasladan unos órganos para ser transportados. Después los terminan llamando por altavoz y por eso vemos a nuestros protagonistas en una oficina en donde deben completar un formulario antes de atender a la niña. Y así descubrimos que Ray ya tuvo una esposa llamada Abby, quien se murió hace algunos años atrás. Y luego de completar el cuestionario, la mujer le dice que su seguro médico no puede cubrir los gastos y por eso Ray le ofrece pagar en efectivo. Así que la mujer sale a consultar con otra persona que a nuestro protagonista le recuerda a alguien y enseguida ella regresa para decirle que aceptan el pago sin problemas. En eso aparece una enfermera para llevarse a Perry con el doctor mientras la mujer hace un llamado para avisarle a alguien que ingresó otra paciente. Y luego cuando transportan a la niña por los pasillos, Ray termina descubriendo un globo que nos resulta algo familiar. La cuestión es que aparece un doctor calvo que empieza a revisar a Perry mientras les pregunta a sus padres cómo fue que se lastimó. Y después de elogiar los ojos de ella, el doc termina diciendo que van a enyesar el brazo para luego avisarle a sus padres que piensa hacer una radiografía para descartar una lesión en la cabeza. Entonces Ray termina aceptando y por eso aparece otro enfermero que le obsequia un peluche a la niña y enseguida se la lleva a una zona restringida del hospital. Así que Joan decide acompañarla mientras el hombre se queda mirando cómo se las llevan a un subsuelo. Al rato vemos a Ray, quien después de haberse quedado dormido durante un tiempo termina descubriendo que le pusieron un parche adhesivo en la frente y luego le pregunta a otra recepcionista por su hija, pero la mujer le responde que no cuenta con esa información y lo envía a sentarse para esperar. Y después de hablar con una mujer que empieza a ponerlo paranoico, Ray vuelve a preguntarle a la recepcionista por su hija, pero ella le dice que nunca registraron a nadie con el nombre de Perry y por eso el hombre empieza a alterarse por tanta ineficiencia burocrática. Así que la mujer hace un llamado a la sala de radiografías mientras Ray observa cómo estaban desechando un abrigo amarillo parecido al de su hija, y al final de la llamada la mujer le dice que en realidad no se hizo ninguna radiografía durante todo el día, y por eso Ray decide meterse sin permiso en los consultorios hasta que lo detiene un enfermero junto a un guardia de seguridad, y luego aparece un doctor pelirrojo a quien nuestro protagonista intenta explicarle que solo estaba buscando a su familia. Pero cuando el doc empieza a revisar a las personas que fueron atendidas en el consultorio, tampoco encuentra el nombre de Perry, y en eso Ray reconoce a la enfermera que se lleva a la niña y le termina preguntando si es verdad que esa mañana se vieron. Fue tratado por una lesión en la cabeza. Entonces Ray empieza a tratarla de mentirosa y enseguida los de seguridad lo terminan inmovilizando mientras la enfermera le inyecta un tranquilizante para osos como un recordatorio de que no debe hacer tanto escándalo en un hospital, y al final lo terminan encerrando hasta que le pase la locura. Pero en lugar de permanecer tranquilo, Ray toma unas inyecciones de adrenalina para contrarrestar el tranquilizante que lo dejan como un atleta dopado, y luego se escapa de la habitación por el hospital hasta que parece que termina descubriendo al enfermero que se llevó a Perry, el cual parece haber recibido un ascenso. En eso aparece el guardia de seguridad
seguridad para atraparlo y por eso Ray empieza a huir al mismo tiempo que utiliza a un pobre paciente como obstáculo para detener a su perseguidor y al final termina saliendo del edificio. Mientras el guardia no se esfuerza mucho en buscarlo y decide volver a entrar para seguir viendo el partido, descubrimos que Ray se escondió en un lugar bien a la vista y luego se termina subiendo a su automóvil en donde vuelve a ver las cosas de su hija. En eso descubre a un patrullero de la policía y por eso los detiene para decirles muy alterados sus sospechas de que hicieron algo con su familia en el hospital, y entonces los policías deciden seguirle el cuento ya que parecía que no tenían crímenes más urgentes que resolver. Así que Ray vuelve a entrar al hospital acompañado de dos policías quienes le dejan en claro al guardia de seguridad quién es el que manda y le obligan a llevarlo al mismo consultorio en donde atendieron a Perry, y entonces allí el Doc pelirrojo les dice que en realidad nunca revisaron a la niña. Pero como Ray seguía insistiendo en que ellos estaban mintiendo, la mujer policía hace que llamen al doctor Calvo que atendió a Perry, y luego terminan yendo a la sala de radiografías que se encontraba en el último piso. Y después de que el Doc pelirrojo demuestra que la sala de radiografías no fue utilizada durante todo el día, nuestro protagonista les dice a los policías que debieron llevarse a su familia hacia otro lugar. Y luego, mientras esperaban al otro doctor, la recepcionista encuentra la hoja en donde se registró Ray usando su nombre y no el de Perry. Y justo en ese momento llega el doctor Calvo y por eso Ray se acerca para preguntarle desesperado si recuerda cuando se vieron más temprano, y entonces el Doc le dice que sí lo había visto cuando él irrumpió violentamente en los consultorios después de tener un accidente de auto. Entonces ahí el Doc menciona que Ray se negó a hacerse una radiografía para poder esperar a su esposa Abby y por eso nuestro protagonista lo acusa de utilizar la información que consiguieron del cuestionario para hacerlo quedar como un mentiroso mientras ellos mantienen secuestrada a su familia. En eso el guardia propone revisar las cámaras de seguridad y aunque las grabaciones se entrecortaban por momentos, nunca se vio que aparecían ni Joan ni tampoco Perry. Así que recién ahora los policías comienzan a dudar de las palabras de Ray y por eso él los envía a consultarle a la cajera de la gasolinera. Luego los vemos regresar al consultorio en donde Ray encuentra la bufanda de su hija, pero cuando se la entrega a la mujer policía, ella descubre una mancha de sangre y después de que el Doc le sugiera que el golpe en la cabeza lo dejó confundido, nuestro protagonista vuelve a tener un ataque de nervios. Y justo en ese momento aparece la psiquiatra del hospital quien se lleva a Ray para preguntarle por la muerte de Abby y entonces el hombre le termina confesando que ella murió en un accidente de autos y por eso los recuerdos de esa noche no lo dejan de atormentar. Por su parte la psiquiatra le termina proponiendo ir a visitar el lugar en donde se cayó Perry y luego ella les dice a los policías que sospecha que las dos siguen allí mientras Ray aparece todavía convenciendo de que su esposa y su hija estaban escondidas en algún lugar del hospital. La cuestión es que Ray junto a los policías y la psiquiatra se dirigen a la gasolinera y entonces con ayuda de unos sabuesos terminan encontrando el maquillaje que Perry había extraviado, pero también descubren algo que parece incriminar más a nuestro protagonista. Entonces los policías empiezan a tratar a Ray como un sospechoso de homicidio y luego la psiquiatra le dice que nunca hubo un perro y le explica que en realidad él le arrojó la piedra a su hija y después también asesinó a su esposa mientras el hombre se queda callado sin intentar defenderse. Pero cuando los policías estaban a punto de arrestarlo, Ray descubre al mismo perro que asustó a su hija y entonces se da cuenta de que nunca había mentido. Y después de tomar de rehén a la psiquiatra, él consigue dominar fácilmente a todo un grupo de policías armados para dejarlos encerrados. Así que Ray termina regresando al hospital intentando de que no lo descubran y en eso un padre primerizo empieza a conversar sobre sus dudas para cambiar los pañales mientras nuestro protagonista vuelve a tener los recuerdos del accidente de Abby donde descubrimos que ella no fue la única víctima fatal. Luego Ray decide probar suerte como un doctor sin título para dirigirse al ascensor, pero descubre que necesita una llave para activarlo y en eso se sube también el guardia con quien tiene un enfrentamiento hasta terminar venciéndolo con una toma mortal para tomar la llave y su pistola. Así que después de haberse vuelto un asesino, Ray termina llegando al pasillo del subsuelo en donde descubre entre la basura el mismo peluche que le dieron a Perry y luego se esconde para observar cómo unos enfermeros transportaban órganos humanos. Por eso Ray se mete en esa sala de operaciones para descubrir de dónde habían sacado esos órganos y así parece que descubre cuál era el secreto del hospital. Entonces termina llegando a otra sala de operaciones en donde estaban por abrirle el cuerpo a Perry hasta que nuestro protagonista la termina salvando. Y enseguida Ray los obliga a bajarse las máscaras ignorando los protocolos sanitarios y luego de encontrar a Joan desmayada, nuestro protagonista decide llevárselas mientras el Doc pelirrojo le dice que está muy confundido y no entiende cómo son las cosas. En eso la mujer intenta escapar y por eso Ray la detiene con un disparo sin mucha puntería, pero cuando él se estaba por marchar, uno de los médicos lo toma para intentar volver a inyectar el tranquilizante para osos hasta que nuestro protagonista recupera el arma y se salva gracias a una explosión. La cuestión es que Ray termina saliendo completamente ileso y enseguida aprovecha para llevarse a su familia hasta que aparece el enfermero que fue ascendido a doctor para intentar detenerlo y por eso nuestro protagonista
le termina dando un disparo en la pierna debido a su mala puntería. Luego Ray termina saliendo tranquilamente del hospital a pesar de todo el alboroto que estuvo provocando y consigue subirse junto a su familia al vehículo para marcharse lo más lejos posible, pero mientras volvía a cantarle otra canción de Peppa Pig a su hija, terminamos descubriendo quién era el que tenía la razón al final de todo. Entonces volvemos a ver algunas escenas anteriores en donde nos damos cuenta de que el hombre estaba alucinando, al mismo tiempo que descubrimos dónde estaban en realidad Joan y Perry después de confirmar que Ray sí las había asesinado mientras él seguía feliz en su mundo perfecto e ideal que solo existía en su imaginación. Eso fue Fractura. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.